buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy tenemos en el programa internacional la situación conflictiva siempre entre Rusia y Ucrania sin llegar a un acuerdo definitivo donde los Estados Unidos, y a pesar de la línea del presidente Trump, no ha podido forzar a los rusos y al presidente Putin a negociaciones por el tema de la pérdida de territorio de Ucrania y la necesidad de llegar a acuerdos más allá de que traspase una frontera, como hoy, donde ya Alemania se siente agredida por Rusia al volar algunos instrumentos sobre su territorio sin pedir la soberanía nacional. Y en ese sentido los europeos se preocupan de la fuerza de Rusia, pero se alejan de la OTAN en cuanto a la política de Estados Unidos, tiende a concentrarse más en los Estados Unidos, dejando de lado las alianzas como esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras tanto, en otras partes del mundo siguen los problemas con el ataque israelí, sobre todo en el caso de Qatar, en un país árabe, donde iban a negociar la paz con la delegación de Hamas. Sin embargo, hay una reacción del mundo árabe de violación y de inseguridad, sobre todo por el tema de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países que se sienten sin esa solidaridad de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Trump los visitó incluso antes de Israel. Pero en esta situación del ataque sobre Qatar, sobre la delegación de Hamas, el mundo la rechaza desde el punto de vista internacional, aunque Israel la justifica porque dice que son aquellos culpables de la matanza de octubre sobre los kibbutz en Israel. De todas formas, los conflictos siguen a nivel internacional. Es importante señalar la voluntad ahora de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde posiblemente los presidentes van a expresarse, los jefes de Estado y los diplomáticos, en busca de soluciones dentro del artículo 33 de la Carta de la ONU. Y en cuanto al diálogo y la negociación, una buena noticia es que Irán anunció, sobre todo después del conflicto con Israel, que hubo un intento de guerra entre los dos países, un nuevo marco de cooperación entre Irán y el organismo nuclear de energía nuclear, tras suspensión de colaboración consecuencia de los ataques tanto de Israel a Estados Unidos contra Irán, como también la respuesta iraníes hacia Israel. Son potencias que pueden tener capacidad nuclear y una guerra en el Medio Oriente puede extenderse en el mundo a ser globalizada por los intereses que están en el Medio Oriente de todas las potencias y particularmente la defensa cerrada de Estados Unidos a Israel, pero también el potencial que tiene China, Rusia, cercano a Irán, con lo cual este anuncio que está ahora en Viena, en la Organización Internacional de Energía Atómica, fundada en 1956, ayuda a que las potencias nucleares tengan vigilancia internacional y esto eliminaría ese conflicto, por lo menos por ahora, en cuanto al control del uranio, que no pueda ser enriquecido a niveles que preocupen para una bomba atómica en una región tan explosiva donde hay el petróleo y otros factores económicos que las potencias tratan de conseguir y donde la política muchas veces, por razones religiosas y culturales, insiste en la confrontación. Tras una jornada de negociaciones en El Cairo, Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica anunciaron el martes un nuevo marco de cooperación bilateral para reanudar las actividades de la organización en el país persa. El acuerdo fue firmado en El Cairo entre el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, en presencia de Bader Abdelati, ministro de Exteriores de Egipto, país anfitrión. El acuerdo establece una modalidad práctica para la cooperación que refleja tanto la extraordinaria situación de seguridad que enfrenta Irán como los requisitos técnicos de la agencia. Garantiza que la cooperación continúe de una manera que respete la soberanía de Irán y aborde los requisitos de verificación de la agencia. El acuerdo para reanudar la cooperación supone un avance para evitar la imposición de sanciones de Naciones Unidas contra Teherán. La suspensión de la cooperación de Irán con la OIEA suponía que los inspectores nucleares necesitaban autorización del máximo órgano de seguridad del país para poder llevar a cabo su labor. Es un documento que se refiere a cómo podemos reanudar el trabajo indispensable de inspección que debemos llevar a cabo en Irán, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. La cooperación de Irán con la OIEA fue suspendida por el gobierno iraní tras los ataques de junio pasado de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares, entre advertencias internacionales de que el país persa habría enriquecido uranio que le podría acercar a la fabricación de armas nucleares, lo que niegan los iraníes.
Esperamos que este acuerdo abra la puerta a pasos adicionales para evitar la escalada y acercar las posturas con los tres países europeos, lo que permitirá un entendimiento que conduzca al retorno de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, allanando el camino para un acuerdo integral, satisfactorio y sostenible sobre la cuestión nuclear iraní, que logrará seguridad y estabilidad regional e internacional. Desde el ataque israelí y estadounidense en junio a instalaciones nucleares de Irán, el gobierno persa exige garantías contra acciones militares antes de reanudar cualquier negociación, pero la semana pasada aseguró que podría conversar con Estados Unidos al tiempo que descartó cualquier restricción sobre su programa de misiles. El argentino Rafael Grossi, que vimos en pantalla, diplomático sudamericano, es el secretario general de la Organización Internacional de Energía Atómica, que tiene sede en Ginebra, pero que ahora funciona en Viena. En Ginebra son las grandes conferencias, sobre todo en no proliferación, pero Viena es la estructura administrativa donde está también la OPEP, y el argentino tendría un éxito si logra ese diálogo para que Irán se integre plenamente a la Organización Internacional de la Energía Atómica y controlar el uso del uranio, porque el uranio enriquecido sirve para la electricidad, para la medicina, para la agricultura, pero los átomos de uranio, cuando se enriquecen, se convierten en un factor para crear la bomba atómica, y con los misiles hoy llegan en minutos, en media hora entre un continente y otro, y es una amenaza más allá de los 5 países que tienen la bomba atómica, que son Estados Unidos, Rusia, China y Francia, Inglaterra, la posibilidad de que países ajenos al Tratado de No Proliferación tengan el arma nuclear, entre ellos el caso de Israel, Irán, India y Pakistán. Lo cierto es que es un triunfo para Rafael Grossi, el argentino, que ahora aspira también a ser secretario general de Naciones Unidas, porque en la rotación permanentemente del secretario general toca a América Latina, aunque hay una tendencia que impulsa más a una mujer que sea la primera secretaria general de la ONU. Y en cuanto a la noticia del día que tenemos que analizar más adelante, es que el ejército de Nepal en el Extremo Oriente retomó el control de la capital Katmandú después de 2 días de disturbios, los más violentos en 20 años, que llevaron al primer ministro a dimitir y a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país. Esta situación es compleja porque se traslada el foco del Medio Oriente al Extremo Oriente, sobre todo muy cerca de la frontera de China y la India. Y es una situación muy complicada porque son los jóvenes, la generación Z, la que sale a las calles a protestar y quieren cambio absoluto de gobierno. Por eso asaltaron el Parlamento, la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Poder Judicial. Están buscando nuevos horizontes, más allá de la época nostálgica del reino que tenía por 300 años Nepal, o más allá de la democracia o del marxismo, del capitalismo, de los partidos políticos tradicionales. Pero veamos la información. El ejército de Nepal retomó el miércoles el control de la capital, Katmandú. Los militares vigilaban que se respetara el toque de queda impuesto hasta nueva orden para reimponer la calma, después de 2 días de disturbios, los más violentos en 20 años. El lunes, la policía reprimió violentamente una ola de protestas en contra de la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Los enfrentamientos dejaron al menos 19 muertos y cientos de heridos. A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro, grupos de jóvenes manifestantes que se hacen llamar Generación Z saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes. El Parlamento fue incendiado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro. Según un portavoz de la policía, más de 13.500 detenidos aprovecharon el caos y escaparon de cárceles. Es el resultado del actual gobierno, que está sumido en la corrupción. Los líderes incompetentes prohibieron las redes sociales para ocultar su corrupción, que se había expuesto a través de ellas. Es el resultado de la ira de los ciudadanos, que ha provocado la caída del régimen. Y es el resultado de las malas acciones de los líderes incompetentes. La situación llevó a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país. Un portavoz del ejército dijo que el jefe del Estado Mayor se reunió el miércoles con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes. Precisamente ahí en Nepal nació Siddhartha Gautama, el Buda, el que influyó muchísimo en todas las religiones orientales, y junto con el budismo, el hinduismo tiene una fuerza extraordinaria allí en Nepal. En Nepal hubo una monarquía por muchos años, una democracia, intentos de la izquierda y la derecha, pero los jóvenes de la generación Z no creen ni en los partidos políticos ni en las formas de gobierno
y han salido a las calles protestando porque les quisieron cerrar las fuentes de información, sobre todo las redes sociales, y querían estar informados, además de señalar la corrupción del gobierno, la deshonestidad de los cargos públicos y el control de la información. Veremos qué pasará. Por ahora el ejército tiene el control como fuerza neutra que se ha declarado en la búsqueda de un nuevo cambio. De allí nuestro análisis de hoy para profundizar un poco sobre este hecho, que es motivo de muchos análisis. Algunos lo comparan a la primavera árabe, cuando ocurrió en el mundo árabe esa revolución de jóvenes y mujeres contra los sistemas tradicionales que llevó a la cárcel a Mubarak en Egipto o a Ben Ali en Túnez, e incluso a Gaddafi lo sacaron del poder. En el caso del Lejano Oriente y sobre todo allí en Nepal, muy cerca de la India y de China, preocupa esta situación, motiva el análisis y después el diálogo de siempre con entrevistados en el campo internacional. La primera revolución de la generación Z, después de la inteligencia artificial y la robótica, pareciera encontrar a los jóvenes de hoy del siglo XXI en esta época un motivo de rebelión. Es lo que ha ocurrido precisamente en Nepal. Formado por la intención de aportar estabilidad a la política nacional, el Ejecutivo fue finalmente barrido por décadas de acumulación de malestar social. El nepotismo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción se encuentran en el fondo de la rebelión en un país donde el desempleo juvenil supera el 20% y millones de ciudadanos dependen de las remesas enviadas por migrantes, especialmente en el Golfo y el sudeste asiático. Sin embargo, la chispa de la rebelión tuvo un detonador inesperado: el cierre de las redes sociales. El incumplimiento por parte de las principales plataformas digitales de su registro ante el Ministerio de Comunicación y Tecnología, las cuales querían ser controladas por el gobierno, una línea en las directivas de la gestión de uso de las redes sociales, condujo al gobierno a ordenar el bloqueo de Facebook, X, TikTok y YouTube. Ese corte informativo desató las primeras protestas en universidades y centros urbanos, especialmente dirigido por jóvenes que querían mayor información y veían el intento del gobierno de controlar la vida social, especialmente la imposibilidad de conocer no solamente los problemas del país, sino también la red internacional. El 8 de septiembre de 2025, las organizaciones estudiantiles se lanzaron a las calles de Katmandú, la capital, y las principales ciudades provinciales. La respuesta del gobierno de Nepal fue tajante. Las fuerzas de orden reprimieron con fuego real y causaron 19 muertos y centenares de heridos. Esta masacre se convirtió en el último clavo en la tumba del Ejecutivo para sacar al poder real. A pesar de la renuncia tardía del ministro del Interior, Ramesh Lekak, la imposición de un toque de queda y la reapertura parcial de las redes sociales no lograron frenar la indignación de los jóvenes, y al amanecer del día siguiente Katmandú se encontró tomada por los manifestantes que comenzaron a cobrarse las muertes de la víspera en una espiral de violencia. Uno de los principales símbolos del poder político fueron cayendo. El Parlamento fue asaltado y reducido a ceniza. Igualmente, con las sedes de los partidos políticos importantes, todos los símbolos del poder establecido fueron borrados por los estudiantes, tomando el control de todos los órganos ejecutivos, legislativo y judicial. Por ahora, el ejército todavía tiene el control y es el árbitro de la crisis, que lleva a la formación de una junta militar, pero con un nuevo gobierno en Nepal. El jefe del Estado Mayor, Ashok Hasidel, estuvo en la televisión nacional en la noche del 9 de septiembre para lanzar un comunicado anunciando el despliegue de efectivos y la imposición de un toque de queda nacional, y llamando a los líderes de la revuelta a renunciar a la violencia y sentarse a negociar para formar un nuevo gobierno nacional. Algunos comparan esto a la rebelión de los jóvenes y las mujeres en la primavera árabe del Medio Oriente, porque la caída del gobierno de Oli no es solo un cambio de ciclo en Nepal, es un terremoto político en el corazón del Himalaya, con consecuencias que pueden desbordar sus fronteras. India ordenó reforzar la frontera septentrional y la China observa con cuidado por la situación que se ha presentado en esta región. Los Estados Unidos y otros países democráticos de la región han llamado a las fuerzas al diálogo, a la negociación y a un cambio pacífico en la estructura del poder.